bendiciones de todos. Lo advertí como trompeta, yo quise llamarlo así porque a través del 2000, desde el año 2000, luego del 9/11, con el ataque de Osama Bin Laden a las Torres Gemelas en Estados Unidos, Dios empezó a hablar bastante fuerte. Usualmente siempre Dios habla a la nación cabeza, a la nación que tiene el poder, que tiene el poderío, que tiene la mano de él, empieza a hablarle antes de que caiga. Lo vemos así en la Biblia, en los tiempos de Israel, como el Señor también le habló a Babilonia, como Dios fue hablando antes de la caída de un imperio. Y yo me di a la tarea con las cosas que habíamos venido hablando el año pasado, que parecía un poquito descabelladas, pero ¿qué es esto? Que Michelle está hablando de guerras y está hablando, pero eso era lo que el Señor estaba diciendo. Yo agarré como de 4 o 5 estudios que dimos el año pasado y le hice un resumen para que usted se dé cuenta cómo el Señor, más que todo a partir del 2017, le empezó a hablar. Pero quiero nada más dar una pequeña reseña porque estamos a pocos días de la fiesta de las trompetas, que es el 6 del 6 al 8 de septiembre. Entonces, quería hacer una pequeña reseña. Se llama también Rosh Hashanah o Yom Teruah y es cabeza del año porque es el mes en el que se cuenta el año, el inicio del año hebreo. Inicia en el mes séptimo, que es el mes de Tishri. Y Tishri, me contaba Zaira, que es el mes que significa comienzo, comienzo. Entonces yo creo que el Señor está comenzando algo, está iniciando algo, es el comienzo de algo y hay que estar atentos para saber qué es. Números 29 dicen el séptimo mes, primer día del mes tendréis también santa convocación. No haréis trabajo servil, será para vosotros día de tocar las trompetas. Y justo ese día inicia también un año sabático y hablamos también del año sabático hace unas 2, 3 semanas y que se cree que es también un año de jubileo. Se cree porque el conteo del jubileo, recuerden que habíamos hablado que se perdió después del año 70, cuando cayó Jerusalén, se perdió el conteo, pero muchos estiman que puede ser este un año de jubileo. Si hay un año donde podría venir el Señor, es un año sabático y de jubileo, pero no vamos a hacer, no vamos a asumir, sino que lo que vamos a hacer es que usted lo analice. Si el Señor viniera, gloria a Dios. Si no viene, vamos a entrar a una época bastante movida, diría yo, si no es que ya la pasamos, ¿verdad? Desde hace 2 años estamos en estas, pero yo creo que vienen cosas de bastante cambio. Vimos también las fiestas de primavera, cómo el Señor las cumplió a cabalidad y cómo las fiestas de otoño quedan pendientes de cumplir, que son trompetas, luego viene expiación y tabernáculos. Nos vamos a enfocar entonces en lo que son las fiestas de trompetas por el día de hoy y vamos a dejar para más adelante la explicación de expiación y tabernáculos. Este año quedan las 3 en el mes de septiembre, así que este mes va a estar bastante movidito. Recordándoles que las fiestas de otoño apuntan al regreso de Cristo, al final de los tiempos, la reconciliación y restauración de todas las cosas, también la resurrección de los justos, o sea, el arrebatamiento, las bodas del Señor y el reinado del Señor en el milenio. Eso lo habíamos visto el día de ayer. Pero ¿por qué trompetas? ¿Por qué trompetas? Se preguntaría usted. ¿Qué es esto de trompetas y para qué era utilizada una trompeta? Y las trompetas en la palabra en Isaías 58 representan voces. Vamos a ir viendo qué otras cosas representa una trompeta, pero dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Este es alguien que con voz de trompeta estaba advirtiendo que se necesitaba entrar en un tiempo de arrepentimiento por el pecado. Y ese tiempo es el que estamos empezando a vivir. Estamos en los 40 días antes del día de expiación. Estamos en esos 40 días que son los días de arrepentimiento. Usted puede decir, bueno, Michelle, yo no tengo un canal de YouTube, no, yo no sé predicar, a mí eso no se me queda en ninguna de los versículos, ¿cómo yo puedo compartir el evangelio? Yo le puedo decir que si el enemigo está utilizando todas las plataformas habidas y por haber, a veces para traer confusión y miedo, temor, ¿cuánto más nosotros? Cada persona que me esté escuchando tiene por lo menos 2 redes sociales, por lo menos.
Usted puede tener WhatsApp y Instagram, o puede tener Twitter o Facebook, y usted puede convertirse en una voz que no necesariamente tiene que predicar. Usted puede compartir y ser una voz anunciando que el tiempo del Señor está pronto. Entonces yo lo invito a que usted use sus redes sociales para hacer esa voz del Señor. En Éxodo 19, de 19 al 20, también sonaba la trompeta. No lo vamos a leer para ir un poquito más rápido porque quiero aterrizar en lo que son las noticias acerca de trompetas y alrededor de la fiesta de trompetas. Pero sonaba la bocina cada vez que Moisés era llamado a subir al monte. También para entrar a la guerra se utilizaba el shofar, se utilizaban las trompetas. Tocaban las trompetas, a veces llevaban el arca también de primero con la presencia de Dios y ellos entraban a la guerra. El día de trompetas también suenan las trompetas, el día de expiación y el día del inicio de un año de jubileo. Ahí vemos 3 razones. Dice, haréis tocar fuertemente la trompeta en el 7º mes, que ya hablamos que entonces es el próximo mes, en septiembre. El día 10 del mes, ese ya es la segunda fiesta, el día de expiación, haréis tocar la trompeta y así santificaréis el año 50. Ese es el año de jubileo. Ahí vemos 3 razones por las que se tocaba también el shofar. También era cuando un rey llegaba o se coronaba. Mire, cuando coronaron al rey Salomón, dice que tocaron trompeta y gritaron cuando el rey Salomón fue ungido como rey. Y también cuando se anunciaba, inclusive todavía, cuando llegan los reyes a algún lugar, usted ha visto que se paran y bueno, tocan las trompetas para recibir al rey. Eso nos habla también de la venida del Señor, de la venida del Señor, porque va a ser anunciada por una trompeta. Luego también nos habla para advertir el peligro. Mire, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya enviado. Y luego, ¿sabe qué dice? Porque no hará nada el Señor sin anunciarlo a sus siervos los profetas. Por eso es que muchas veces el profeta parece como un poquito loquito, porque empieza a anunciar cosas que como no están pasando, la gente no cree, pero el profeta, la línea profética es usada mucho para advertencia como trompeta. Mire lo que dice. Aquí dice que el profeta es usado para despertar y avisar. Dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, cuando traiga yo espada sobre la tierra, o sea, guerra, y el pueblo de la tierra tome un hombre de su territorio y lo ponga de centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo. Había una necesidad de tocar trompetas cuando se acercaba la guerra. Mire, muy interesante porque ahorita cuando estamos hablando de guerras y rumores de guerras y lo que estamos viendo en Afganistán, que está a un hilo de convertirse verdaderamente en una guerra, vemos que el Señor no deja de tocar trompeta, no deja de usar la palabra profética. Sus maestros, los centinelas que saben estudiar los tiempos y que avisan de que algo está por venir. También en Zacarías nos habla que la venida del Señor, que va a ser como relámpago, se tocará la trompeta. Otra de las razones por las que se usa la trompeta es para reunir a los dispersos de Israel y a los escogidos. Mire, Isaías dice que con gran trompeta vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto. Va a ser utilizada una trompeta, que esa trompeta yo creo que ya debe haber sonado porque los esparcidos cada vez más están retornando a su tierra en Israel. Y luego los escogidos, en donde se habla de ya la última cosecha de almas, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos que realmente las trompetas tienen un significado muy, muy especial y muchas veces diferente. Pero en Números 10 nos dice que para la fiesta de trompetas específicamente se le mandó a Moisés hacer 2 trompetas de plata. Forjadas a martillo las harás y te servirán para convocar a la congregación y hacer mover los campamentos. Cuando ellos oían ese sonido que era muy peculiar y muy diferente, digamos, al sonido del shofar
eran hechas de plata que representa la redención. Recuérdese que cuando Jesús dijo que el tiempo iba a estar cerca, él dijo, cuando veáis estas cosas suceder, erguir vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y dijo que se iba a hacer a través de un trompetazo. Estas son las trompetas que van a sonar. La que va a sonar, la última trompeta, va a ser una trompeta de plata, porque habla de la redención. Y entonces, estas dos trompetas, yo me imagino que significan los dos reinos de Israel, y eran algo más digno que los cuernos de carnero. Un toque era para convocar a los jefes del pueblo. Entonces ya sabía, si usted no era jefe, pues usted no iba. Dos, era para llamar al pueblo. Entonces sabían que el pueblo también estaba siendo convocado. Y uno más prolongado para ordenar el levantamiento del campamento. Así lo dice la Biblia, levantamiento del campamento. Ahora, cuando el Señor venga por nosotros, ¿qué viene a hacer? A levantar su campamento. Él levanta su campamento, levanta su iglesia, levanta a sus escogidos y se los lleva. Entonces vea el simbolismo que hay detrás de la fiesta y precisamente el toque de las trompetas. Sabemos que entonces empezó los 40 días antes de la fiesta de expiación, empezó en Elul. Todos los días del mes suena una trompeta. El día de trompeta se toca todo el día, se escuchan trompetas por todo el día y significan alarma, despierten. Solo quedan 10 días para el día de expiación, para el día en que se cierra la puerta de salvación. Vamos a ver. Vamos a entrar entonces un poquito a lo que es noticias, pero ya yo decidí que no voy a tener ni el tiempo ni la capacidad porque va demasiado rápido para poder meter las noticias enteras a los estudios y no me quería desviar realmente de lo que dice la palabra. Entonces, lo invito a que se una al canal de Telegram. Si no tiene Telegram, bájelo. Es una aplicación, no tiene ningún costo, pero tiene la ventaja de que se pueden hacer canales a los que usted se puede unir. No necesita mi invitación. Usted se puede unir, Michelle Ponciano Noticias, y yo le estoy mandando las noticias recién saliditas del horno. Entonces, los días de los miércoles yo voy a hablar solamente de las noticias que son las más relevantes, pero lo invito porque ahí yo mando videos, mando noticias, mando comentarios. Así que ahí lo espero en Telegram. Esta semana, hablando de cómo el Señor habla a través de los eventos de la naturaleza, de la política, vimos que se juntaron dos tormentas a la misma vez. Mientras Grace iba, que significa gracia, iba entrando a la península de Yucatán, vimos la tormenta de Henry, que significa príncipe, entrando por el lado de Estados Unidos, pegó más o menos en Nueva York, en Massachusetts, en Maine, por ahí pegó, pero a la misma vez, y yo decía, Señor, tú estás hablando porque la gracia sigue vigente, no se ha cerrado esa puerta, y la tormenta Henry significa príncipe, pero recuerden que el enemigo también fue llamado como príncipe de este mundo, así lo llamó el Señor Jesús. Pero en Isaías, el Señor Jesús es llamado como el príncipe de paz. Entonces, yo deseo entender de que el Señor todavía, el príncipe de paz, todavía está derramando sobre nosotros esa gracia que todos necesitamos para ser salvos. Pero quería enseñarle qué tan cerca están estos eventos y han estado estos eventos de este tiempo. El 9 de agosto inicia el 1 de Elul, cuando inician los 40 días de arrepentimiento y el toque de trompetas. El 15 de agosto, 6 días después, el 7 de Elul, cae Afganistán por completo. Pero venía toda esa semana batallando. Esa fue la última semana donde realmente se dieron cuenta que Afganistán estaba cayendo al inicio de los 40 días de arrepentimiento. Muy curioso. Recuérdese también, lo dijimos la semana pasada, que el Señor había puesto las lumbreras en el cielo para que sirvieran de señales y para las estaciones, y que esas estaciones eran la palabra Moed, que es para tiempos señalados. Estamos en tiempos señalados, viviendo tiempos señalados, sagrada estación o fiesta determinada. Y también es traducido como congregación o fiesta. Hablamos la semana pasada también de los jinetes del Apocalipsis. Solo para refrescarles un poquito. Pero me llamó sumamente la atención que
El cuarto jinete del Apocalipsis también va de la mano con la cuarta letra del alfabeto hebreo, y la cuarta letra significa puerta, puerta. O sea, que si uno cree que ya los juicios iniciaron en ese tiempo, y lo habíamos hablado de por qué yo creía que no, los cuatro jinetes no son todavía el juicio de Dios, yo lo creo, pero es personal, es una opinión personal, porque aún tenemos una puerta abierta. Si se da cuenta, es una puerta solo con un paral que indica que la puerta todavía está abierta, la puerta de misericordia, pero una vez entre este jinete de lleno y se retire la iglesia, yo creo que ahí es donde vamos a empezar a ver las cosas más fuertes. Recuérdese que es un cuarto de la población mundial muere con el jinete número 4 y bueno, no queremos estar aquí, gloria a Dios que no. Pero escuché la prédica de una persona que estaba hablando también de señales de la guerra y por eso quise ponerlo como ese título de Lo advertí como trompeta, porque él decía, si usted va viajando de Guatemala a El Salvador, digamos, usted va a estar pendiente de los letreros o las señales que digan El Salvador, cruzar aquí, o todas las indicaciones que usted sabe que son para el camino a llegar a El Salvador. Si usted no va para El Salvador, usted va a ignorar esas señales. A usted, pues no le van a interesar, usted va a estar viendo otras señales. Lo que yo creo es que últimamente hemos estado tan pendientes del COVID que ha sido una distracción. No deja de ser serio, no deja de que nosotros tengamos que estar pendientes, pero ha sido una distracción para las señales que el Señor ha venido dando, especialmente en los últimos 2 años. Si usted va para El Salvador y hay un lugar donde dice El Salvador, cruce, usted va a cruzar ahí. Y nosotros estamos esperando al Salvador, así que todas las señales las tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, me voy a meter a política y yo sé que no soy la más popular cuando yo hablo de este personaje, pero yo quiero que usted vea cómo el Señor, desde su presidencia, desde que inicia esta presidencia, el Señor empezó a hablar desde el 2017 al 2021. ¿Por qué? Porque el significado de este presidente, el significado de los nombres, recuerde que el Señor habla a través de los nombres. A Abraham le dijo, no te llamarás Abraham, sino Abraham, y le metió una H en medio para hacerlo padre de naciones. Y así el Señor Jesús fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. El nombre de las personas es muy significativo para que nosotros podamos reconocer los tiempos. Y el nombre de Donald Trump es, su nombre Donald significa gobernante del mundo, significa John, significa Dios es bondadoso o la gracia de Dios. Ese es el nombre de él. No estoy diciendo que Donald Trump es Dios. Yo solo quiero que usted sepa que él está hablando. Dios habló a través del nombre de este hombre. Trump significa también trompeta. To Trump significa trompetear. Y yo siento, ayer lo hablaba con mi esposo, que el tiempo del 2017 al 2021, cuando él entrega su presidencia, no era necesariamente, no había una necesidad quizá en el corazón de Dios, no sé, yo no me lo ha revelado Dios, pero esto es un análisis personal de que él no necesitaba estar por un segundo término. Yo creo, y con todo el pesar, porque ustedes saben que yo lo apoyaba, sus medidas políticas, no lo apoyaba ni como sacerdote ni como pastor, él era un presidente y las medidas que él estaba tomando tenían en una bendición a Estados Unidos. No nos queda mucho solo ver las noticias de lo que está sucediendo, de cómo la siguiente presidencia ha venido a causar todo este estrago, y no solo en Estados Unidos. Creo que Dios lo utilizó a él era muy verbal, demasiado a veces, ¿verdad? Uno decía, quítenle el Twitter, pero él era bastante explosivo, él era como el sonido de una trompeta, su boca, él nunca se quedaba callado, y todo lo que él dijo acerca del Medio Oriente, de la OTAN, de China,
del petróleo. Todo lo que él dijo y se anticipó es lo que exactamente estamos viendo ahorita que está sucediendo. Cuando él nace, recuérdese que en la parashá siempre en la lista de las escrituras hebreas que se leen para esa semana, cuando él nace, esta es la escritura que se debía leer en todas las sinagogas. Dice, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas. Esta fue la advertencia que Dios estaba dando a través de él, y esta era la escritura que se tenía que leer el día en que él nació. Entonces Dios lo utilizó para advertir lo que ahora nosotros estamos viendo que sí sucedió. Cuando él inicia su candidatura en el 2017, en el mes de agosto del 21, recuerda que hubo un eclipse total de sol que atravesó y partió en dos completamente Estados Unidos. Se vio como señal, pero muchas lo vieron como novedad y bueno, pues qué bonito. Y vamos a tener otro eclipse en 2024, si todavía estamos aquí, vamos a tener uno exactamente igual que va a poner una cruz sobre Estados Unidos. Lo curioso de esto del 21 de agosto del 2017 es que fue 2 días antes de la fiesta de los trompetas. 2 días antes de trompetas. Y este eclipse atravesó por completo, tocando las 7 ciudades que tenían el nombre de Salem. Recuérdese que Salem es significativo de Jerusalén o de Sión. Y justo sobre las ciudades pasa sobre 7 ciudades que se llamaban Salem. Salem, Oregon, Salem, Idaho, Salem, Wyoming, Salem, Nebraska, Missouri, Kentucky y Carolina del Sur. Pero precisamente este eclipse, cuando sucedió, estaba en las patas del león. Sabemos que el Señor fue quien nombró las constelaciones. Recuérdese que ya lo hemos visto en el libro de Job. Él es el que le puso nombre a las Pléyades y a los nombres de las constelaciones. No es astrología, es astronomía. Y el Señor habla a través de los astros. Y luego nos deja, esto fue el 2017, pero luego nos deja en un eclipse anular de sol, que significa guerra, el jueves 26 de diciembre, recuerda, del 2019. Y yo creo que esto no lo hablamos mucho porque no habíamos entrado en el COVID todavía. Este eclipse arranca en Medio Oriente y abarca imagínense, es que es impresionante, abarca los países que están descritos básicamente en la guerra de Ezequiel 38. Y quizá las personas o las ciudades que iban a ser las protagonistas de lo que venía para este año para Israel. Arranca el eclipse, digamos, tocó la puntita de Israel y arranca para abajo y vemos que hay una Palestina, está Turquía, está Siria, Irak, Irán, China y Rusia, que son los países que habla Ezequiel 38, que ya están rodeando y ya haciendo alianzas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Justo 8 días después, muere el general, bueno, no muere, lo mandan a matar de parte de Estados Unidos con un regalito, con un dron, lo matan y Qasem Soleimani en Irak fue asesinado. Soleimani, para que usted sepa por qué es que los rusos tienen un pie en Siria. ¿Qué tienen que ver los rusos en Siria? Porque en el 2015, escuché la historia de que en el 2015 Qasem Soleimani se reúne en Rusia con el presidente Putin. Y él se reúne con él por lo que él creía, o era mentira, no se sabe, que iba a ser la caída de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, un dictador.
él le dice, Bashar al-Assad está por caer. Entonces se empieza a mover a tu gente a Siria y bueno, empieza Putin a enviar convoys de aviones, armas, ejército y se empieza a instalar en Siria creyendo que iba a tener el control en poco y se da la casualidad de que no cayó. Bashar al-Assad sigue, creo que Rosarín tiene encendido su micrófono. Y pues ahí está Rusia, en lo que se ve que es un país que tiene la... ¿Le pueden apagar su micrófono a Rosarín, porfis? En lo que se cree en Ezequiel 38 que va a ser el país que va a liderar esa guerra. Esa guerra, los primordiales de esta guerra, le voy a decir quiénes son. Son Rusia, que desde el 1990 tiene relación con los talibanes. China, que su interés en minerales raros, dice que Afganistán tiene 1 trillón de minerales raros, que China tiene mucha importancia, por eso es que China fueron los primeros en aceptar ahorita el nuevo gobierno del Talibán. Ahorita China, sin la presión de Trump, él tiene la libertad para invadir Taiwán en menos de lo que se cree, y es el ejército más grande. Cuando hablan en Apocalipsis de un ejército de millones, China lo tiene. Entonces, Juan estaba en lo correcto, porque en la época de Juan no habían ejércitos de ese tamaño. También está Turquía, que el dictador Erdogan, ya sabemos que hemos hablado de él cree ser el líder del mundo musulmán. Él quiere ser la cabeza, él quiere reclamar Jerusalén y él también ha dicho que él quiere levantar nuevamente el imperio otomano. Él es aliado, imagínense, Turquía está aliada con Rusia, Irán y con China. Y luego tenemos a Irán, que ya dijo hace unas semanas que ya tiene su capacidad para producir una arma nuclear. Nos deja a pocas semanas de eso. Ya no tiene oposición ni la presión que había puesto Trump. Ellos sabían que ellos no podían moverse porque sabían que a Trump no le iba a temblar el pulso. Ellos saben que ahorita lo tienen libre para hacer como ellos quieren, y ellos apoyan a Hezbollah en Líbano. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando Donald Trump inició en el primer año de su presidencia, él les mandó a Afganistán, recuerda, la bomba que se llamaba Moab, que era la madre de todas las bombas, así se llamaba, Mother of All Bombs. Y él la tiró en cuevas que estaban siendo usados y cavernas por ISIS, por Hezbollah, por Al-Qaeda, por el Talibán. Hezbollah no, solo Al-Qaeda, Talibán y ISIS estaban utilizando esas cavernas y él se las tiró como advertencia. Él dijo, a mí no me va a temblar el pulso si ustedes se salen de sus líneas. Y esto fue en abril. Él acababa de entrar en su presidencia. Entonces usted vio que nunca ha habido tanta paz en Israel hasta que se cambió de presidencia. Se inicia con una guerra de Israel con Gaza y empieza toda la persecución a favor de los palestinos y en contra de los israelitas. Hubo un cambio de gobierno totalmente de izquierda, un gobierno no de izquierda, sino liberal. Israel está poco a poco, en estos meses apenas, se está quedando solo. Trump fue criticado por haber lanzado esa bomba porque decían de que eso podía traer represalias. Imagínense que ahora se tiene una situación de miles de personas abandonadas en Afganistán, de americanos que pueden usarlo realmente como represalia en contra de Estados Unidos, lo que es el Talibán. Vamos bien, llevamos media hora, ok. El último eclipse del 2020, recuerda, este fue un eclipse penumbral de luna. Ese eclipse salió justo de los cuernos de Tauro. La palabra dice, me han rodeado los toros de Bazán, hablando de Jesús en su muerte. Toros de Bazán me han rodeado. Él estaba bien, es una palabra profética también para Israel. Recuérdense que el escudo de la ciudad de Jerusalén es justo lo que tiene en la mano
el que está de rodillas. Esto nos hablaba de guerra para Israel, noviembre del 2020. Y ese eclipse penumbral de luna, mire a dónde fue que se vio en su máximo esplendor. Fue Canadá, Estados Unidos y Rusia. El Señor estaba dando como, estaba dando los personajes que iban a tomar vigencia en lo que se aproximaba para la guerra en el Medio Oriente. Y mientras hubo ese último eclipse penumbral, el 30 de noviembre, el sol estuvo entre ¿cómo se dicen? Las garras, no sé cómo se dice, entre lo que es el escorpión, que también significa guerra. El Señor venía hablando desde el año pasado y se acuerda que lo habíamos hablado, que venía guerra y guerra para Israel y quizá iba a estar involucrado el mundo. Pero el último eclipse total de sol del 14 de diciembre del 2020 fue en el muslo de la constelación de Ofiuco. Recuerda que hablamos de esto sobre la vara de Asclepio. Le recomiendo que vea, si alguien se acuerda y lo puede poner en el chat, el nombre del estudio en donde hablamos acerca de esto, que es el cazador de serpientes, y vemos una señal de que Israel va a ser puesto de rodillas. Israel está enfrentando una guerra, no se sabe cuándo, pero definitivamente está por venir. Daniel 2:33, nos vamos a ir un poquito para atrás para que vean que no desde el 2017 o desde el 2020 el Señor viene hablando desde los tiempos de Daniel, pero eran cosas para este tiempo. Y Daniel le dice al rey Nabucodonosor, le descifra y le da la revelación de un sueño que Nabucodonosor había tenido en donde él había visto esta estatua con oro en la cabeza, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y las piernas de hierro, pero sus pies iban a ser en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y Daniel le da la revelación y él dijo que era porque iba a ser un reino dividido. Eran 10, probablemente 10 naciones, pero divididas, pero habrá en él la fuerza del hierro. Por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, esto es lo importante. Estamos empezando a ver una amalgama de uniones y de alianzas ¿verdad? De dictadores y no de dictadores precisamente, pero estamos viendo, digamos, una unión entre China y el Talibán. Esas dos cosas, el comunismo con una teología, digamos, religiosa. Vemos entonces cómo empieza a tratar de unirse y eso va a tener fuerza por un tiempo, pero no se logra amalgamar porque una cosa es una teología política y la otra es algo religioso. Se están mezclando, se están haciendo esas alianzas humanas, pero no muy, que inclusive vemos en los grupos de Al-Qaeda, de Hezbollah, de ISIS, de los talibanes que ellos pelean entre sí y van a tener que hacer fuerza, pero no se unen entre ellos, están como barro y el hierro. Cuando hablamos de alianzas humanas, recuerdas que esto también lo estudiamos el año pasado, del 11 al 13 de junio estuvo la reunión del G7, de los países más poderosos, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y Canadá. Su lema fue reconstruyamos mejor, Build Back Better, que ha sido un lema que ha venido sonando inclusive en las noticias y es algo que lo están metiendo y lo están metiendo para ya poder hacer un gobierno central. Pero el martes, el día de ayer, se reunieron nuevamente por una reunión por Zoom y dice que acordaron que el Talibán debe permitir la salida de Afganistán después del 31 de agosto. Ellos dijeron es inminente que se pueda sacar toda la gente, pero el presidente Biden dijo que él se iba a atener a esa fecha, que bueno, iban a tratar de sacar a la mayor cantidad de personas, pero las personas que no lograran salir, ellos iban a retirarse el 31 de agosto, lo que le ha ganado la crítica
increíble de parte de todos los demás del G7, porque inclusive hay unos que dicen que él nunca les planteó acerca de la retirada de las tropas de Estados Unidos, o por lo menos no les avisó que iba a ser tan pronto y tan rápido. Y luego vimos un día después de esta reunión, recuerdan, este año, un día antes de esta reunión, se reunió la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde se discutían, mire, las amenazas transnacionales como el terrorismo y las políticas y acciones agresivas de Rusia y los desafíos que planteaba la República Popular de China. Es curioso porque esto está en la Biblia y ellos ya lo están discutiendo. ¿Qué vamos a hacer para poder tener seguridad con estos dos dictadores que están amenazando la seguridad del mundo? Y lógicamente, pues la OTAN es una rama, digamos, de apoyo conjunto con la ONU. La ONU fue fundada para evitar guerras, para mantener la paz, pero la OTAN es fundada para ir a la guerra, para defender la paz. Si entre la OTAN nos están poniendo de acuerdo, imagínense cómo queda Israel. Israel no puede contar más que con su mejor aliado, que era Estados Unidos. Si Estados Unidos está abandonando a sus propios estadounidenses en Afganistán, Israel no puede esperar mucho apoyo de parte de Estados Unidos. Esto fue en junio del 2021 en el Jerusalem Post, un general de alto rango de Estados Unidos, él advirtió acerca de la amenaza de Irán, China y Rusia en el Medio Oriente. Nuevamente, los agentes que protagonizan la guerra de Ezequiel 38. Pero cuando nosotros vemos que a la final trompeta, que es la final, que es en el día de expiación, la puerta se va a cerrar y se termina esa oportunidad. Mire lo que dice Ezequiel 46, ya casi vamos a terminar, nos fuimos rapidísimo. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el sábado se abrirá y se abrirá también el día de la luna nueva. Esto está hablando de quizá apuntando de una puerta que se va a mantener abierta hasta trompetas, hasta la fiesta de trompetas y yo podría decir que el Señor va a extender esa misericordia hasta el día de expiación. Y lo hablamos la semana pasada, que van a ser tiempos duros quienes todavía se queden, pero va a haber una oportunidad conociendo a nuestro Dios que es lleno de misericordia, lleno de verdad y lleno de amor. Él todavía va a tener una puerta abierta para quienes clamen por Él, porque tenemos una, digamos, nos podemos motivar, es la palabra, con el versículo de Daniel, en donde Daniel le explica a Nabucodonosor qué es lo que iba a pasar con todos esos gobiernos que se estaban poniendo de acuerdo. Y él dijo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿De quién es ese reino? Es el reino de nuestro Señor Jesús. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra, sin que la cortara mano alguna, porque este reino no va a ser de este mundo, va a ser un reino eterno, va a ser un reino, el reino de los cielos. Y dice, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y se va para arriba, como todos esos reinos están viniendo para abajo. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. ¿Cuándo es el porvenir? Este tiempo. Estamos nosotros viviendo el tiempo del porvenir. Ya ese tiempo ya vino. Ese tiempo nosotros somos los que estamos experimentándolo live y a todo color, en vivo. Estamos viviendo y siendo parte de esta profecía que eventualmente se va a cumplir. Y luego continúa Daniel y termina con esto. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Mire qué lindo. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. ¿Se imagina qué lindo fuera ahorita no tener ningún gobierno? Ay, pero la piedra que hirió a la imagen
se hizo un gran monte que llenó toda la tierra y sabemos que esa piedra, la piedra angular que rechazaron los edificadores, sabemos que esa piedra se llama Jesucristo y cuando todos los gobiernos sean quitados, cuando todo esto haya pasado, va a venir a Él a reinar con nosotros, a establecer un reino justo, un reino que no roba, un reino que no necesita de diputados, un reino que no necesita de votaciones, porque Él va a ser un rey y un juez justo, un Dios maravilloso que va a reinar en toda la tierra. Con ese pensamiento los dejo. Cada vez que el Señor nos apunta a algo maravilloso como lo que estamos viviendo, tenemos que poner nuestra mirada en lo que viene. Y lo que viene va a ser el establecimiento del Señor Jesucristo en la tierra para su milenio. Así que creo que no nos queda más que saber que Dios vino hablando y que Dios va a seguir hablando porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre y aún más. En este tiempo, el Señor está hablando para aquellos que presten atención, no solo a las noticias de las cuales usted tiene temor. Póngale mucha atención, nuevamente lo vuelvo a invitar a que se una al canal de Telegram y ahí yo lo voy a mantener informado de las cosas que están sucediendo. El 31 de agosto es la fecha límite y 6 días después es la fiesta de trompetas, por lo que yo creo que estas 2 semanas van a ser cruciales para el mundo, en el mundo espiritual y en el ámbito político. Así que yo le recomiendo, no deje el cerebro en la puerta, por favor, eduquémonos especialmente porque el Señor Jesús nos llama a sus discípulos, eduquémonos en todos los ámbitos para que nosotros podamos dar razón de aquel que nos ha llamado como sus hijos. Los bendigo, que Dios llene de bendiciones y sobre todo de paz sus vidas y si Él lo permite, pues nos vemos la próxima semana.